Tú, hipócrita lector, con Cristian Warnken. Un podcast original de Radio Pauta 100.5. Bienvenida, bienvenido, hipócrita lector. Como ustedes saben, Baudelaire, en el poema Lector, en el comienzo de Las Flores del Mal, se da vuelta, le habla al lector y le dice: tú, hipócrita lector, mi semejante, mi hermano. Hoy día tenemos un consumado hipócrita lector por todos lados, porque como editor de la editorial de la Universidad de Diego Portales, tiene que leer, y ha leído mucho, y tiene que decidir sobre libros, pero además estudió literatura en la Universidad Católica de Chile. Ha ejercido la crítica literaria durante 10 años, tanto en la revista Libro del Mercurio, en el Clinic, ahí bajo un seudónimo muy especial, Mao Zedong, pero también es escritor, autor de libros de poesía, como Un poema de amor que tengo aquí frente a mí. También es columnista del diario La Tercera y conductor en Radio Duna. O sea, hipócrita lector completamente. Matías Rivas, bienvenido a este podcast. Muchas gracias, Cristian, por la invitación. Sí, no me he dedicado a esto casi exclusivamente. Totalmente. Y fíjate que te invité porque acaba de salir este libro, Referencias Personales, Literatura y Autobiografía. Un libro que he disfrutado muchísimo y que tiene algo como que uno podría decir: este es un diario. Es una suerte de diario. Está ahí en una frontera difusa de diario, ensayo. A ver, ¿cómo nace este libro, Matías? La verdad es que yo tengo la mala costumbre de llevar un diario, por un lado. Por otro, la editorial Planeta me invitó a hacer un libro, entonces decidí juntar el material de estos últimos 10 años, que eran algunos textos que he escrito para la prensa, no algunos, muchos, ensayos, cosas que me autoescribo, me mando mail a mí mismo con algunas anotaciones, y los diarios, y armar un libro pequeño. Me puse en la cabeza un par de autores que yo había leído y que habían armado estos libros. Ponte tú, Prosa Apátrida, de Julio Ramón Ribeiro. Estupendo libro, de escritor peruano. Sí. Claro. Y empecé a juntar fragmentos. Tenía yo la idea que el lector era un tipo capaz de saltar de un tema a otro, que después de Instagram ya podemos saltar a cualquier parte casi, en el sentido de asociar cosas. Y tiene algo de memorias también, o sea, es un libro que habla de mis lecturas, pero también habla de mi persona. De tus obsesiones, de tus temores, de tus hastíos, sí, todo está ahí. La familia, un poquito. Exactamente. Recuerdo. A ver, hablaste de Julio Ramón Ribeiro. ¿Qué otras referencias de autores de diario? Porque el diario es un género muy interesante. Hablemos un poco de ese género. Sí. Como género literario. ¿Y qué autores han sido para ti importantes? A mí me encantan, debo decir, los diarios, y sobre todo me gustan los que tienen un grado de vida más que los que son estrictamente literarios. El diario de Piglia es estrictamente literario, o sea, uno no sabe las pellejerías que pasó, o las sabe de manera muy, muy suave. En cambio, por ejemplo, Julio Ramón Ribeiro tiene unos diarios que son bastante más... La tentación del fracaso. Sí, la tentación del fracaso. Un tremendo libro. Tremendo libro. Tremendo. Hay un autor francés, un género muy francés, el de los diarios, por lo demás, que se llama Paul Liottot. Sí, Paul Liottot. Que tiene unos diarios magníficos. ¿Y en Chile, autores de diarios? Chile hay Oyarzún, Raúl Ruiz. Unos diarios contundentes que hay en Chile. Es un mamotreto, un libro grande. Es un libro de lectura. De lectura, sí. Alfonso Calderón. Y han salido pequeños diarios, por ejemplo, hay uno de Pessoa Vélez que nunca se ha encontrado, solo hay fragmentos, que es memorable. Así Los fragmentos que están son notables. Entiendo que Bolaño tiene diario que no se ha publicado. Capaz que el diario se coma toda la obra, que es una posibilidad. Desde luego. Que pasó a Ribeiro. Sí, claro. El diario o un Ernst Junger con la radiación. Musil. Robert Musil. Un género muy del siglo XX, yo siento, de editores, ensayistas, que tienen esta especie de lugar donde van anotando su día a día, supuestamente para luego sacar ideas de ahí y ocuparlo en sus trabajos.
a veces uno no logra sacar ninguna idea y quedan momentos nomás. Oye, Matías, veamos un poco cómo te encuentras con la lectura. ¿Cuáles fueron tus primeras lecturas? Me queda una imagen por ahí, no sé si me equivoco o no, tú leyendo, tratando de leer a Kant cuando muy chico, Sí. tratando de hincarle el diente a Kant. A ver, en un entorno de una familia lectora, ¿habían lectores? ¿Cómo llegaste a los libros? ¿Los libros llegaron a ti? Mira, mi padre es muy lector, era muy lector, murió, y de una manera peculiar. Yo tenía una exigencia en mi casa muy extraña, entre las cuales estaba no aburrirse, el que se aburre es tonto, todas esas cosas que no me imagino que uno que conociste. Sí. Y un día mi padre me dijo, mira, muy chico, yo te estoy hablando quinto básico, si no tienes promedio sobre 6, yo te voy a someter a un castigo. No lo tuve. Y me sometió a un castigo a una edad muy corta que consistía en leer un libro breve en 2 días. ¡Wow! Y que él después me tomaba... Esto durante el verano. Un control de lectura. Un control de lectura. Oye, pero espérate, ¿y cómo no terminaste odiando la lectura? Lo obvio habría sido odiar la lectura, tener fobia a la lectura en vez de claro, amarla. después de un mes de esto, dejé de leer porque se había acabado el castigo. Y tenía un viaje de vacaciones. No obstante, me llevé un libro. Yeah. Entonces, lo que había inculcado mi padre, pese De manera brutal. de manera brutal, ¿Ya? había sido un hábito. Él no estaba preocupado que a mí me gustara lo que yo leyera, sino que tuviera esa capacidad de hacerlo de manera permanente, constante y sostenida. ¿Y con ese una buena hábito te ha cantidad. servido como lector siempre? Sí, y creo que soy bastante disciplinado en esto, porque como tú dices, por ejemplo, mi día lo digo, tantas horas de lectura para manuscritos que tienen que ver, o eventuales publicaciones para la universidad, otras tienen que ver con la radio, otras tienen que ver con mis gustos personales, y realmente las divido. ¿Y cómo concilia eso? Qué difícil es cuando uno trabaja en medios, cuando uno es editor, tiene que leer Sí, lectura todo por el día. obligación. Y el espacio de la lectura gratuita, de la lectura gozosa, se va reduciendo peligrosamente, ¿no? O sea, de manera terrible. Y esa lectura más muy productiva, esa lectura inútil. Exactamente. Mira, yo me he reservado la noche para esa lectura y tener durante el día, en ese sentido, ser bastante riguroso. Entonces, por ejemplo, voy a leer 3 horas de manuscrito. De repente son una lata, hay que decirlo, porque uno está leyendo cosas no necesariamente humanistas a veces. Se está informando. Bueno, y dejar la noche para esa lectura, que sin ella yo no funciono, y además no funciona el resto de la máquina ¿Y esa lectura mental. te ayuda o te acompaña en tu insomnio? Que lo describes también aquí en este libro, referencias personales. Sí, me acompaña en el insomnio, me permite ir a lecturas que me marcaron de niño. Ponte tú, yo hice mi tesis en Marcial, entonces siempre los romanos... En el poeta Marcial. Sí. ¿Ya? Entonces los clásicos latinos me dan mucha tranquilidad, pero sinceramente, o sea, si leo 4 o 5 páginas de Tácito, de Virgilio, Horacio, y me produce una sensación física. Y esa sensación no la quiero perder, la conservo para la noche. Ya. Mi relación, yo te diría, más bien con las lecturas gratuitas, son bien antiguas. Disfruto leyendo desde Stendhal para atrás, más que estar fascinado con la actualidad. Debo reconocer que mi relación con la actualidad tiene más bien que ver con mi trabajo. Con una obligación. Sí. Oye, tú hablas por ahí de los estoicos en el libro, distingue entre dos, los estoicos, verdaderos estoicos, y los estoicos actuales, que son estos estoicos que se han puesto de moda. Digamos, No. hay un abismo entre esos dos estoicos. Me gustaría que explicaras eso, porque está muy de moda. Muy de El estoicismo. moda. Hay unos tipos que son unos embusteros que Sí. aparecen en YouTube prometiendo el oro y el moro, cosa que los estoicos Sí, no prometían sí, nada. sí. Y que bajo esta palabra un poco importante, filosófica, que se relaciona con Marco Aurelio, con Epícteto, han tratado de hacer una filosofía aplicada a la vida que dista mucho de la que concibieron y que implica mucho sacrificio. Es una filosofía, la estoica, llamémoslo así, de medios, barata. Es levantarse, ponte tú a las 5 de la mañana y meterte una tina helada. Pero no hay ninguna meditación, ninguna lectura. O sea, nada más lejano que Séneca. Ajá. Pero, sin embargo, ocupan como... yo te diría una forma de enaltecer el sacrificio como una manera de
de avanzar en la vida. No creo que el sacrificio, según mis lecturas también, está lejos de ser la única manera de avanzar en la vida. Hay otra. Oye, Matías, ¿cuál fue la primera lectura gozosa? Porque está la lectura por obligación, este padre que te pone esta tarea terrible, pero un libro que ha llegado por azar, un libro que sea un libro talismán tuyo, de la infancia o la juventud. De mi infancia, es un libro de un autor bien misterioso que se llama B. Traven, que es un tipo que... Sí, Traven, sí. Traven, sí. El que escribió... Que estuvo bien de moda en un tiempo ese... Claro, acuérdate que... Bernard, y no se sabía quién era Bernard. No sabía si era mexicano, si era... ¿Ya? Bueno, que el autor de La rebelión de los colgados... Bueno, yo leí un libro pequeño de él, en la infancia, que se llama Macario. ¿Ya? Que Macario tiene que ver con el diablo, pero a mí me abrió los ojos ese libro. Y después cayó en mis manos, te estoy hablando bien chico, entonces no entendía todo cuando leí. Un libro de García Márquez, que es una entrevista que se llama El olor de la guayaba. Sí, El olor de la guayaba. Ese libro a mí me marcó porque yo dije, yo quiero tener una vida, no es que me cayera bien o mal García Márquez, pero la vida que tenía me parecía muy apropiada para mis gustos de aquel tiempo. Y nunca modifiqué tanto esos gustos. O sea, siempre quise ser más o menos como el grupo que rodeaba a García Márquez, se juntaba en una librería, que compraban libros, que tenían aficiones, que vivían al 3 y al 4. Bueno. ¿Y García Márquez como escritor te siguió interesando o no? Sí, muchísimo. Ya. No es que lo lea todos los días, ni que te lo tenga como primera lectura, pero por ejemplo, ese libro sobre el secuestro, o sea, no ficción, que escribió, me parece una obra maestra que no ha sido aquilatada. Lamento que le hayan publicado ese último libro. ¿Qué te parece ese último libro? Un bosquejo, digamos. Un acto comercial que está bien. Le hicieron eso a Nabokov, ¿cómo no se lo iban a hacer a García Márquez? Los hijos de los escritores están en posiciones muy complicadas. Tú y yo sabemos que negociar con ellos para sacar un libro y hablar de temas mucho más complejos que solo el libro. Sí, están implicadas otras cosas absolutamente. Se mezclan ahí emociones y traumas y muchas cosas. El pequeño Laruz, anotas acá, en referencia. Ese es un libro que estaba en las casas, que era una referencia importante para hacerte como lector. Para mí fue clave por los dibujos y porque además yo tenía y tengo un temperamento relativamente obsesivo, o no tan relativamente. Y leer diccionarios yo creo que es una cuestión que tranquiliza a los obsesivos. Después me he dado cuenta, después de muchos años de psicoanálisis, claro, entonces tenía lecturas, pero de repente agarraba el diccionario y también visitaba mucho eso que se vendía en aquellos años y que me imagino que tú también tuviste que recorrer, que se llamaba la enciclopedia. Sí. Uno hacía las tareas con la enciclopedia, había vendedores de enciclopedia, habían casas que tenían mejores enciclopedias que la de uno tenía la mejor de la casa, estaba la británica, se ha perdido la enciclopedia un poco, bueno, porque ya está todo en internet. Google. Pero te impide, al no tener la posibilidad de buscar una palabra en un diccionario, en enciclopedia te impide perderte. Y en esa pérdida encontrar otras palabras. Estás buscando una con A, Arabia, y te encontraste con Arab, que es un personaje. Exactamente. Y usaste cosas. Y hay diccionarios maravillosos, no sé, el Corominas o de otros. Totalmente. Que son verdaderas expediciones y aventuras que nacen desde ahí, como tú dices, desde el azar. El pequeño Laruz. Oye, y luego estudiaste literatura en la Católica. Ahí como que fuiste un camino profesionalizante de la literatura. ¿Y qué te pasó como lector ahí? Bueno, de partida cuando estudié, yo creo que me pasó algo parecido que a muchos. No eran los años donde estaba de moda estudiar literatura y cuando uno decidía ese camino era muy mal visto. Muy mal visto. Yo estudié literatura también estudié en la Católica. Sí. Entonces ya partíais mal. Tus compañeros de curso tampoco eran un grupo de escritores, sino que eran profesores. Entonces, estaba la dictadura que había salido, estaba yéndose cuando entré yo. Por ende, decidí estudiar literatura porque no quería estudiar nada más. O sea, no quería hacer nada. Y era una forma de no hacer nada. Adentro de la carrera me di cuenta, gracias a un profesor que me marcó mucho, Antonio Arvea. Antonio Arvea, claro que sí. Fue profesor de latín. Y la Marcela Ollanedel. También gran profesora de literatura. Ella me enseñó gramática. Gran profesora. Yo dije, aquí tengo algo que aprender. Y me apegué a la Marcela Ollanedel y Antonio Arvea.
y decidí estudiar algo así como lingüística. Que es algo más real, es algo más concreto, porque a veces... O sea, estáis justificando la carrera de alguna manera. La filología un poco. Filología, ¿no? Claro. Entonces por ahí lo pasé bastante bien. Aprendí, me metí en el mundo latino gracias a Antonio Arvea y la Marcelo Llanedel, que yo nunca hablé demasiado con ella, pero iba a sus clases hasta gramática 5, ¿te acuerdas? Y me marcó mucho una experiencia que consistía en que ella llevaba una grabación de una mujer de 1940, por decirte un año, que vivía en Ñuñoa de esos años y que contaba cuentos orales. ¿Ya? Entonces, poner por escrito un cuento oral y analizarlo gramaticalmente era un desafío tremendo. O el Pedro Páramo, están llenos de... Se saltan cosas, se saltan verbos, o sea, hacen con la gramática en arte, pero también pervierten toda su regla. Entonces, me enseñó a analizar las excepciones, llamémoslo así, que son grandes escritores. ¿Y esa manera de leer, digamos, te ha servido también en la escritura? Es decir... Sí. La gramática, sí, la sensibilidad por el lenguaje, o sea, por la sintaxis, en fin. Lo que más me importa. O sea, te diría que me importan muy poco las tramas, que también aprendí en la universidad, estudiando que solo había 78 tramas y el resto eran variaciones. Entonces, no soy un lector de suspenso, no es que me agarren los libros y diga... ¿No te gusta la novela policial? La leo. ¿No te entusiasma? No, me gusta más la novela negra, que describe un momento, pero nunca me engancho de manera así que no me suelta el libro. Más bien me engancho a las palabras, a ciertas formas de escribir. Oye, hablaste de psicoanálisis ahí de pasada. Dijiste que Sí. aquí mismo explicas tú al revés de otros escritores que decidieron no psicoanalizarse, como Rilke, porque decía tenía miedo de que le mataran, junto con los demonios, le mataran los ángeles. Sí. Ese temor no existe, infundado, ¿no es cierto? Totalmente. ¿Ah? O sea, yo creo que una experiencia del psicoanálisis, bueno, se supone que tiene que ver con tener problemas que solucionar o cuestiones sobre las cuales volver de tu pasado, pero como experiencia es una forma de leer la realidad. Bastante judía. Sí, claro que Y sí. muy inteligente, muy interesante. O sea, yo considero que Freud es uno de los grandes ensayistas, uno de los grandes filósofos, que más allá si uno se sana o no. ¿Qué libro de Freud recomendarías tú? Yo creo que hoy día el malestar de la cultura Ese. es indispensable. Sí. Para entender cómo nos estamos moviendo como sociedad, para entender que cuando no nos reprimimos no hacemos daño, para entender las relaciones con la violencia y para buscar ese lugar que Freud menciona en ese ensayo que se llama, ocupa una palabra muy particular, oceánico. Tener una sensación oceánica. ¿Qué sensación en la mañana cuando te sientes La lleno? conciencia oceánica, que la va a tomar Henry James también después, Sí. el psicólogo, ¿no sé? Te va a profundizar ahí. Y que la encontramos mucho en literatura, Mucho. en poesía, etcétera, ¿no? Claro, pero Freud de alguna manera la explica, y yo creo que también no solo la encontramos ahí, tiene que ver, por ejemplo, me imagino que la gente que experimentó en los años 60 con drogas también iba tras eso, una conciencia donde vinculaba a las personas con el mundo, te sentías parte del mar, de las montañas. Ahora, así como la vida tiene esos momentos escasos, hay momentos que son tiempos muertos, zonas grises, que aparecen mucho en tu libro. Sí. Que te levantas, tomas una taza de café, abres la ventana, o miras, vas caminando por una calle y miras un rincón, te detienes ahí. A ver, este interés tuyo por esas zonas muertas o zonas grises de la realidad propia. Sí. Bueno, yo estoy bastante encerrado trabajando, como todas las personas que se dedican a los libros, y durante mucho tiempo... Antes de la pandemia, debo reconocer, porque después de la pandemia los hábitos cambiaron, me dedicaba a vagar bastante. A vagar las horas que podía, a dar vueltas, porque tú tenías que llegar de un lado a otro, entonces cogía el camino donde pasaba por ciertas casas en las cuales había vivido, había tenido una polola, lo que yo llamo el mapa sentimental de la ciudad. Y eso implica a veces ir a rincones, volver a un lugar donde compraste unos cuchuflis que te gustaban tanto, pero que ya no existe y hay otro señor, pero por ende revisar esa zona. Me gusta, llamémoslo así, esa expedición exterior e interior que implica dar vueltas sin mucho sentido. La calle Arquitecto Pauli, ¿no? Sí. Es un rincón donde me oculto para prescindir del bullicio y el exceso de interrupciones. Ahí. ¿Ah? Esa calle
la tengo, yo creo que ya no sé si iba, y tenía auto en aquellos años, y a la hora del almuerzo me refugiaba y me compraba una Coca Light, me compraba un sándwich, y la calle tenía un silencio total, y tenía casas muy particulares, su arquitectura muy heterogénea. Mirar, tenía todavía ese tipo de, llamémoslo, de jardines con unas plantas que yo recordaba de mi infancia. Hay unas plantas que uno le sacaba un fragmento y lo podía comer. Pero los chupaba. Los chupaba. Claro, todas esas cosas. chupaba, claro. Entonces, tiene algo de un ejercicio melancólico también. ¿Hay algún escritor que recuerdes o que hayas leído que te parece que indague en esa zona? Tal vez Peter Handke, que lo has citado, Sí. lo citas varios ahí, un escritor interesante, premio Nobel. Sí. Se ha leído poco. Hablemos un poco de Peter Handke, que aparece varias veces en tu libro. Me interesa mucho su ensayo sobre el cansancio, ensayo sobre el lugar silencioso. Ensayo sobre el lugar silencioso. Claro, se esconde en los baños, Peter Handke, para Eso. buscar el silencio. En baños de aeropuertos, en baños de lugares extraños, un poco sofocado por la contingencia en la cual él también participa, ha sido un ciudadano. Tú también te ves sofocado por la contingencia nacional. Sí. Bueno, tengo una relación complicada, porque tú de repente me gusta la picaresca que nace de la contingencia. Me gusta reírme, Sí. pero a veces también me satura. Me satura sobre todo el exceso de lecciones entre personas adultas. Te cansan los poseedores de la verdad, Sí. cualquiera esta sea, ¿no es Sí. cierto? Sí, me aburren, me cansan, sobre todo los que ocupan espacios televisivos. Ponte tú, he tenido varios conflictos con ellos cuando era columnista. Alguna vez percibí que décadas atrás, que venía una moralina tremenda, que hoy día se está deshaciendo, Sí. gracias a Dios. Uno Sí. los ve en cámara, Una nueva beatería de alguna manera, ¿no? una nueva viatería. No. Y yo además había trabajado en el periodismo, entonces me parecía muy raro que había gente que predicara cuando, por ejemplo, su propio medio de comunicación se estaba destruyendo. Entonces hablaba muy mal de los demás, Ajá. pero nunca denunciaba lo que estaba pasando cerca de ellos, Ajá. que era lo primero que uno hace. Claro. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta, 100.5. Oye, el psicoanálisis también sirve mucho, ¿no es cierto? Sí. Y sobre todo para criticarse a uno mismo. Y tú tienes un párrafo que me gustó mucho que dices, tendría que empezar por criticarme. ¿De qué otra manera se puede pensar con franqueza? Uno debiera considerar, antes de referirse a los otros, el lugar que ocupa respecto del resto. Sí, yo creo que eso es fundamental y estaba dicho al comienzo del libro, porque de partida creo que hay una cierta acto de cortesía si uno se va a referir a otras personas, empezar por uno mismo. Empezar y no, por casa. Por casa y no mostrarse como alguien demasiado perfecto. No tengo una gran opinión de mí mismo, entonces prefiero hablar desde ahí. También hay algo que se aprende, debo decírtelo, leyendo diarios. Los tipos que escriben diarios de vida. ¿Cuál es el diario más honesto que has leído, en donde se practique más eso que estás diciendo tú, de la crítica de verdad, no como impostura? Sí, yo creo en ese sentido, por ejemplo, un libro que me llama mucho la atención, que es casi un diario, La novela luminosa de Mario Alebrero, que es un libro... Tú hablas de ella acá, sí. sobre sí mismo, de un tipo que está encerrado, que le dan una beca, que tiene que escribir un libro y no lo puede escribir. Y se trata de manera con mucho cariño y a veces con acidez, se hace un análisis de sus problemas, hasta de sus problemas con el computador. Me parece ese libro, uno de los grandes libros de la literatura latinoamericana de este último año. Si vamos para atrás, por cierto, el maestro es Montaigne. De todas maneras. A ver, detengámonos ahí en El maestro, en Montaigne. Alguien que habla desde su imperfección, siendo un tipo que sabe mucho. Yo mismo soy mi física y mi metafísica, dice él. Claro. ¿No es cierto? ¿Qué abrió Montaigne ahí en esos ensayos? Yo creo que abrió una línea de literatura, una posibilidad de escribir que no conocíamos, que es una indagación sobre nosotros mismos y sobre nuestras relaciones con los demás, pero que también tiene está escrita de una manera particular. Montaigne, por ejemplo, no quería escribir de manera perfecta, porque decía que la gente que buscaba la perfección en la prosa dejaba que el tiempo pasara por encima de él y en el fondo no estaba transmitiendo la emoción. Y dice, tengo el espíritu saltarín, que un poco esto también lo de tu Sí. libro, ¿no? Que es la libertad de flanear, de errar.
¿no? Totalmente. Se supone que tú lees un ensayo que se llama Sobre el arrepentimiento y vas leyendo 35 páginas y todavía la palabra arrepentimiento no se ha mencionado. Sí. El tipo está hablando... Se va por las ramas. Irse por las ramas yo creo que es pensar. Sí, desde luego. O sea, cuando uno tiene la posibilidad de ver a alguien hacer una gran digresión, uno lo está viendo pensar. Hoy día eso está súper censurado. Hasta los profesores le evitan que se vayan por las ramas, porque dejan de entregar materia, están pensando. Pascal Quiñar, lo entrevisté hace unos años atrás, decía, me encantó una frase que dijo, leer es errar. O sea, la lectura como errancia. Sí, sin tanto amarre de explicaciones. Los libros de Pascal Quiñar están diseñados, pensados para que uno los lea de esa manera. Para mí ha sido fundamental él. Su libro sobre la pintura latina, el sexo y el espanto, me parece un libro alucinante. Y sobre todo la libertad que él tiene para componer libros fragmentarios. A veces son libros que tiene pequeños tratados, que él le llama, pero que se mueven en distintos géneros. Te puede contar una leyenda, luego algo muy personal. El libro El odio a la música, yo creo que es unos clásicos. Del cual se hizo la película después con Gerard Depardieu, ¿no? Sí. Sobre el músico, El odio a la música. Oye, al final, a ver, por ejemplo, en filosofía hay grandes pensadores que son mejores que los sistemáticos probablemente, más estimulados. Por ejemplo, Pascal es un tipo... No pudo escribir el libro, o sea, no lo pudo terminar. Y escribió fragmentariamente, pero pucha, la potencia que hay ahí en esos fragmentos, ¿no? Y todos esos personajes que Nietzsche llamaba los filósofos del espíritu, La Rochefoucauld, Chamfort... Los grandes moralistas franceses. Sí, que no eran de moral, tenían poco. No, de moralista en el sentido más amplio, claro. No de moralina. Claro. Los Rochefoucauld, ya no se leen eso, La Bruyère... Totalmente, eran críticos de la vida. Claro, exactamente. A mí me ha interesado muchísimo esas lecturas. Ahí cuando tú me decías una zona que te interesa, leer a La Bruyère, volver a La Rochefoucauld, a Pascal. ¿Por qué? Por su capacidad de compresión. No me interesa tanto el género del aforismo, porque también ellos tienen fragmentos que son distintos al aforismo que es más tajante, pero también porque miran desde un lugar crítico y escéptico, entendiendo por el escepticismo no una posición cínica frente a la vida, sino que saber que siempre hay más de dos verdades, y por ende que se compensan. La otra vez, a propósito de Montaigne, decía... Montaigne leía mucho a un escritor, Sexto Empírico. Sí, Sexto Empírico. Sí. Y Sexto Empírico me metí a leerlo, y en verdad tiene una teoría que dice... Cuando encuentras una verdad, busca una paralela y así vas a encontrar una armonía. Eso sería el escepticismo clásico. Claro, cuando Nietzsche dice la verdad se hace de a dos. O sea, desde dos verdades, no una verdad. Ahí podemos empezar a caminar. Lógico. O lo que Nicanor Parra decía, hay que ocupar todas las cartas del naipe. Claro, decía, exactamente. Y Cuba también. Estados Unidos al lado. Oye, poesía. Por ejemplo, leo un fragmento acá en tu libro, estamos con Matías Rivas, referencias personales, literatura y autografía. En Emily Dickinson busco un tono que me sirva para ecualizar el ánimo, frenar la ansiedad. En su poesía los textos son impersonales y a la vez íntimos. Aquí hay una poeta que, bueno... Cosa seria. Ya, esas cosas serias. Esas cosas serias. Palabras mayores, ¿eh? Palabras mayores. Ya. O sea, como Santa Teresa. Son gente que tienen unas vidas muy particulares y que escriben poesías que parecen redactadas o inspiradas por algo divino. Sobre todo si vamos a la... pues las podemos leer en inglés o podemos leer una buena traducción. Yo creo que Emily Dickinson tiene la capacidad de hacerte sentir muy cerca de lo que está diciendo sin necesariamente entenderlo. Entonces está hablando directamente de una zona que está entre el cerebro, el corazón y no sé, y el cuerpo. Me interesa mucho porque te baja, te saca la actualidad. 2 poemas de Emily Dickinson de 6 líneas te dejan ecualizado. O sea, te bajan los volúmenes, tu ansiedad pasa a ser ridícula, tus preocupaciones materiales, que son urgentes, tienen una compensación porque esta mujer está hablando desde otro lugar. Dios, al cual ella tiene una relación tan estrecha, no es un Dios muy castigado, es un personaje interesante, hasta un amante, podría decir. Sí, claro, un padre también. Un padre, un señor que a veces
a veces del Antiguo Testamento, pero con repliegue. Oye, ¿y otros poetas que hayan sido decisivos en tu formación de lector de poeta y de poeta también? Sí. Tú eres poeta y escribes poesía. Mira, para mí fue muy decisivo a nivel chileno, yo creo, y creo que compartimos con muchas personas esto, Enrique Lin, Desde como luego. sujeto. A ver, ¿qué es lo que abrió en ti Enrique Lin? ¿Qué es lo que abre Enrique Lin en la poesía? De partida, el primer tipo que yo era niño, entonces lo veía porque era amigo un poco de mi papá y de los amigos de mi padre, y se reía muy fuerte. Sí, se reía muy fuerte, es verdad. Entonces me parecía muy atractivo este tipo que se reía muy fuerte, y por otro lado escuchaba que decían que era un tipo muy amargo y todo. Yo no sé, pero ¿dónde está esa relación? No. Esa acidez que se le atribuía, yo la comparaba con el sujeto que leía. Y una vez le regaló a mi padre La pieza oscura y otros poemas, en una versión bilingüe que salió, dedicada. Me impresionó. Me impresionó también mucho Nicanor Parra. Cuando era niño, estaba por ahí La Obra Gruesa. Más allá de lo personal, te abrías la cabeza. Porque claro, en el colegio uno había estudiado, yo mismo era un muy buen lector, pero nunca me había metido a esos niveles de irreverencia que me llevaba Parra, o a esos niveles de mundos como subterráneos, personales, replegados de Lin. De ese yo que uno le fascinaba. Y ese yo que se autoobserva y también ahí se tenés un crítico de sí mismo. Ahí tienes tú una crítica implacable de sí mismo. Total. Permanentemente poniendo en duda lo que está diciendo o desinstalando lo que dijo antes el hablante lírico y lo desinstala, ¿no? Y es curioso, fíjate, Cristian, lo que ha pasado con Lin, porque ¿te acuerdas que durante décadas se lo leyó en relación a Nicanor Parra? Sí. Ya no. Eso es interesante. Algo pasó, se despegaron. Encontró un lugar propio. Y yo te diría que un lugar, porque como sigue hablando Enrique Lin con un yo, no es que tenga tantos personajes como tiene Parra, en los jóvenes tiene un lugar enorme. O sea, mi experiencia como editor, yo creo que es el autor que más llega, debo decir, el que más vende. Eso es impresionante. Es impresionante, le ganó a todo el resto. Es cierto lo que tú dices. Ahora, porque también está la idea que es tan difícil, es tan críptico, tan oscuro, y sin embargo... Esa idea se disolvió. Sí. O sea, es que tal como la idea que él tenía algo que ver con Nicanor Parra, tú le preguntas a alguien de 30 años eso y le dices, ¿quién te dijo? Yo veo dos poetas radicalmente distintos. Claro, uno estaba contaminado por lo que era la antipoesía y como teoría, y la veía en muchos escritores. Y qué difícil encontrar un espacio, tener a Parra al lado, encontrar un espacio propio, difícil tiene que haber sido. Pero mira, la muerte de Parra trajo muchas consecuencias que todavía estamos aquilatando. Primero, la muerte del padre. Sí, se despegan los hijos. Entonces se reubica Tellier, se reubica Lin. Entre ellos, entre los tres, Lin, Tellier, Parra y otros poetas, se empiezan a ver con relaciones más horizontales, yo te diría. Y el lector de hoy día no tiene el peso histórico que tenía el tipo que lo escuchaba en vivo, que los veía en entrevistas, que se enamoraba de sus gracias. Ahora muertos, tú te vas directo a la obra. Y ahí Lin, yo encuentro que es un tipo que ha ganado un espacio maravilloso porque no lo esperábamos. ¿Cuál es el libro de Lin que más te interesa como lector? Yo creo que El Diario de Muerte es un libro inmortal. Absolutamente. Un libro tremendo. También, bueno, ahí tienes un diario de muerte, sí, un diario de vida. Está dentro del género diario en poesía, ¿no? Y Poema de Paso también tiene estos poemas como diario. Eso es interesante. De viaje. De viaje. ¿Y te acuerdas? Estación de los Desamparados. Estación de los Desamparados. Escrito en Cuba, una especie de ensayo también. Con poemas. Sí. París, situación irregular. Anotaciones también ahí. Sí. Un poco poema, un poco. Mete los sonetos. Me encanta Lin también esa hibridez. Porque nos acostumbramos en un momento que los libros tenían que ser como cerrados. O sea, muy coherentes por dentro. No, sí. Él nos propuso álbum de toda especie de poemas, que fue una liberación también. Sí, totalmente. A ver, este diario de muerte, que parte con esos famosos versos que habla de la zona muda, ¿no? Sí. Nada tiene que ver el dolor con el dolor. A ver, ¿qué es lo más impresionante para ti de ese libro? Yo creo que es un libro que no tiene parangón en la literatura como experiencia. Hay libros sobre la muerte. Tal vez Gonzalo Millán después escribió el diario de Escorpión. Sí. Pero ese es un diario en prosa, con verso. Me tocó estar cerca de ese diario y
y más bien el modelo que tenía Gonzalo Millán era Michel Leiris, este escritor de diario francés, muy bueno, que me interesa mucho. Edad de hombre, ese libro. Yo creo que lo que hizo Lin, que curiosamente no estaba interesado en hacer libros tan unificados, pero en Diario de Muerte, por la situación y por cómo se editó, es un libro que toca varios aspectos de la muerte. O sea, la muerte no como una sola cosa, sino que como una cantante de ópera, como una animita a la cual van a ver. Sí. Muy hay humor. Hay humor, hay crítica a sí mismo, hay diatribas contra los demás. Sí, hay rabia también. Hay rabia. Hay espacio para todo. Lo que es un duelo, ya sabes que te vas a morir. O sea, hay cita a la Susan Sontag que en algún momento se le criticó porque se había apoderado de una frase de la Susan Sontag, que hoy día es lo más normal. Hay gente que se apodera de poemas completos. Sí. No, me pareció un libro, fue un salto final del libro hacia el mayor, yo creo, demostración de ética unida a la literatura. Christopher Domínguez Michael lo lee así, fíjate, que el crítico mexicano. El crítico mexicano, así. Yo le pedí un prólogo y en ese prólogo, claro, me hizo ver que el Diario de Muerte tenía una particularidad. Lo comparó con otros poetas mexicanos, con otros poetas latinoamericanos incluso, y es un diario bien singular y bien poderoso, imposible quedar... No, es poderoso, es tremendo. Bueno, y yo creo que ahí cumplió un verso que lo dijo en otro poema anterior, que cuando él dice que de la poesía que se ajusta al abismo surge un poco de oscura inteligencia. Sí. ¿Qué es lo que surge aquí, no? Y me interesa sobre todo la palabra oscura, en el sentido que a veces la inteligencia no es tan preclara o tan evidente. Y Lin tiene esa zona, llamémoslo, de irracionalidad, de oscuridad en sus poemas, que en vez de alejarnos a mí me acercan a él. Gabriela Mistral, hablas de ella aquí en el libro. Cada generación encuentra, dices, distintas aristas de Gabriela Mistral. Y ahí vas citando la educación, la identidad, los temas. Pero tú la relacionas con Samuel Beckett. Sí. Y eso me parece una observación distinta, me gustó, porque ¿por qué tiene que ver Gabriela Mistral con Samuel Beckett, diría alguien, ¿no? ¿Cuán lejos pueden estar? Tienen algo que ver bien curioso. Octavio Paz le pedía a Samuel Beckett, que estaba bien pobre, y Octavio Paz trabajaba, creo que para un organismo internacional. Entonces hacía una especie de caridad que consistía en pedirle a algunos escritores que joven en aquellos años o medio fracasado, curioso decir fracasado, Samuel Beckett, que será un premio Nobel y un genio total, le pedía hacer antologías de la poesía y le pidió hacer una antología en la cual iba un poema de Gabriela Mistral, Recado terrestre, creo que se llama, Recado a la tierra, y Beckett lo va a traducir al inglés. Y ahí yo veo que hay una relación en la sequedad, en el lenguaje comprimido, en muchas cosas son distintos. Pero yo te diría, hay un imaginario que tiene que ver con la pobreza, con trabajar desde la ignorancia, referirse a seres que están en eso. Me interesó esa relación. El que la investigó es Bruno Cuneo, y me contó hace muy poco tiempo que en el archivo Beckett está ese poema, hay investigaciones, o sea, existe ese vínculo que fue encargado por Octavio Paz a Beckett, que sabía hablar español porque había leído a Calderón de la Barca. Imagínate. Le interesaba mucho el español. Entonces pudo entrar al español de la Mistral, que es muy del siglo de oro, gracias a que él conocía los códigos del siglo de oro. Ahí está. Ahí está el vínculo. Claro, lógico. Eran esos escritores que aprendían un idioma para leer a otro. Sí. Y Beckett había aprendido yo creo que el español antiguo, porque para leer a Calderón... Desde luego. Oye, otra poeta mujer que citas dentro de tus lecturas que parece que te emociona es Elizabeth Bishop, ¿no? Sí. Y dices de ella, tengo en mi velador desde hace meses la poesía de Elizabeth Bishop. La dejo para el final del día cuando estoy agotado y quiero dormir, pero no tengo suficiente sueño. Y las citas. El arte de perder no es difícil adquirirlo. Tantas cosas parecen empeñadas en perderse que su pérdida no es un desastre. Mira, pasa algo con Elizabeth Bishop que una poeta que escribió un poema, que es El arte de perder, que es profundamente inmortal, que es interesante, pero también ella, por ser tan famosa por ese poema, no se ha leído
por lo menos en español, con el detalle que... Y me interesa algo que hace al escribir, que es tener una intimidad, por un lado, hablar de la intimidad, pero también una distancia que tiene Bishop, una cierta frialdad, que le venía muy bien a la poesía norteamericana esos años, donde estaba Ginsberg, estaban todos muy acalorados. Mucho aullido. Mucho aullido. Claro. Bishop bajaba la voz. Ese tono bajo es lo que me interesa de Bishop. Y también un imaginario absolutamente loco. Tiene unos poemas donde hay un tipo colgado de un mástil, otros poemas de alguien que recibe migaja al desayuno. O sea, lo que imagina Bishop pertenece a un mundo muy entre la fantasía y la perversión. Está ahí salió una película hace poco porque fue pareja de una famosa arquitecta brasilera y vivió un tiempo en Brasil. También hay una curiosidad ahí porque hizo antologías de la poesía brasilera y también, curiosamente, sabía hablar algo de español, fíjate. Mira. Sí, es un autor que he investigado, por decírtelo. Oye, y lector, ya hemos visto que te gusta el diario, la poesía, etcétera. La filosofía fragmentaria, la filosofía de fragmentos. Los filósofos que escriben bien. Y la ficción. ¿Cuáles son tus escritores de culto propio? Creo que en un ranking así como el que se me viene a la cabeza como el escritor el cual su estilo me parece maravilloso y siempre lo cito, Francis Scott Fitzgerald. O sea, yo jamás podría escribir como él. No me gusta ni siquiera tanto. ¿No te gusta? O sea, me entretiene, ¿Ya? Pero me gusta leer pedacitos de él. ¿Ya? Y creo que el Crack Up es una obra maestra. Ese fragmento donde él, esos textos donde él va a contar su caída, el lenguaje se cae también a pedazos, junto con lo que él. Me parece maravillosa sus novelas, pero creo que el Crack Up... Gatsby, etc. Sí, el Gran Gatsby es una joya, creo que una especie de... Pero te gusta el Fitzgerald que se rompe. Sí. ¿Ah? Pero me gusta, fíjate, por una cuestión bien particular, porque cuando está contando su caída, el lenguaje pierde la lógica. Tal como cuando alguien se está cayendo. Y es la fuerza lo que une las palabras. La sintaxis está al servicio de las emociones y no de la lógica como en sus cuentos. Me interesan, te diría, Cristian, me interesan pedazos de los escritores más que la obra completa. Eso recojo de lo que tú decías. Es decir, que uno puede acceder a la literatura a partir de, no sé, un fragmento. Sí. Y quedarse con ese fragmento. Eso ya es leer. Total. No la obra total, cerrada. La gente tiene que ser más libre para leer. Yo sé que tú y yo también hacemos talleres de cómo leer. Sí. Y de repente hay la experiencia de encontrarse con el lenguaje solamente, que es distinto a seguir una historia. Un relámpago. Un relámpago. ¿Ah? Así es como se lee poesía, así es como se lee algún tipo de literatura, pero yo creo que eso se puede aplicar a otros géneros. Hay un francés que escribió un libro sobre los derechos del lector, que decía el derecho de saltarse un capítulo, el derecho de... A empezar por detrás. De empezar por detrás. Acatar si es bueno o esto es malo. El derecho a leer las primeras páginas. Bueno, de hecho, el pensamiento antiguo, parte importante, Heráclito, son fragmentos. Totalmente. No es la crítica a la razón pura. Esa que trataste de leer, ¿qué edad tenía? Tenía 15 años y sentía que había que leerlo todo. Entonces pero de eso aprendí algo que es, cuando tú lees y eres niño, y esto como papá tú también lo sabes, los niños cuando escuchan cosas que no entienden, aprenden mucho. Sí, aprenden palabras. Desde luego. Entonces, yo no entendía la crítica a la razón pura, claro. pero algo te llega, algo me llegaba. Por una osmosis. ¿Ah? Sí, esa osmosis yo creo mucho, fíjate. Yo también pienso lo mismo. Eso además es nivelar para arriba, ¿sí? Y proponer, no tenerle miedo a leer cosas de gran calidad, de excelencia. Incluso los niños te lo agradecen, a veces escuchan como embobados. Sí. Tú les vas leyendo en trance, en la noche, no sé. Yo por ahí cuento que mi hijo mayor... ¿Tú le lees a tu hijo? ¿Le has leído a tu hijo? Pero tengo una relación de que ellos lean. Entonces, como han estado con este papá que lee todo el rato, tiene una relación libre. Entonces el mayor tiene 21 años, cuando tenía como 16, me dijo, papá, préstame El infierno de la Divina Comedia. Entonces yo se lo pasé, ¿no? Y yo le dije, bueno, un libro complejo y todo. Me dijo, pásamelo en prosa. Ok.
Se lo paso y la respuesta de él me dejó muy sorprendido. Me dijo, este es un libro heavy metal. O sea, en su imaginario, Qué bueno. buena. Súper buena O sea, estimación. tú podrías dibujar la Divina Comedia como un libro de heavy. Bueno, en su imaginario fue así, tuvo esa experiencia. Todos los que nosotros entendemos por símbolo, él no tenía para qué descifrarlo, lo vio como literatura fantástica. Y a Dante con Virgilio como dos personajes que se estaban enfrentando a una realidad muy perversa finalmente. Finalmente, ese tipo de lectura, tú lo decías al comienzo, tiene curiosamente mucho que ver con lo que está pasando hoy día, como estamos leyendo el mundo hoy día, ¿no es cierto? Sí. Y hay que atreverse a meterse en los clásicos leyendo así también. Yo creo. ¿Ah? A saco, como se dice. A saco y bueno, y pasan cosas, azares que en los encuentros. Matías, podríamos seguir conversando horas de horas sobre el libro. Me gustaría que termináramos leyendo un poema tuyo. Tú nos leyeras un poema del libro, un poema de amor. Brevemente, háblame en 2 líneas, ese libro. Este libro lo publiqué el año pasado, el único libro que yo he publicado que es, podría decir, unitario. Y bueno, habla de la experiencia amorosa en general, o sea, de la experiencia de las relaciones amorosas adultas. O sea, que implican otros, otras, y son voces de personajes. Y dice, por ejemplo, aquí dice, cuando niño dormía en una pieza de muros blancos, no tenía muebles salvo mi cama al medio, rodeada de cajas de cartón con libros viejos. Me paseaba entre las cajas somnoliento, con hambre y espinillas en la cara. Hoy paso los días en otra pieza repleta de libros. Reconozco un título, pero no sé cuándo lo leí. Tampoco siento las piernas. Muchas gracias, Matías, por esta interesantísima conversación, este flaneo que hemos hecho, esta errancia a través de distintos libros aquí en Tu Hipócrita Lector. Muchas gracias por la invitación, Cristian. Un gusto estar acá. Lo mismo para mí. Y nosotros nos encontramos en el próximo capítulo de Tu Hipócrita Lector. Busquen los capítulos anteriores en Spotify y también los días viernes a las 8 se estrena cada capítulo nuevo de Tu Hipócrita Lector. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Tu Hipócrita Lector, con Christian Warnken. Un podcast original de Radio Pauta 100.5.